Hola, me llamo Rosa Mendoza y tengo 73 años. Vivo en un departamento modesto en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Las paredes están llenas de fotografías viejas, la mayoría en blanco y negro, de una época que ya no existe. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio durante más de 40 años. Una historia sobre glamour y dolor, sobre secretos que pesan como piedras en el pecho, y sobre lo que pasa cuando la mujer más hermosa de México te mira a los ojos y te dice una verdad que podría destruirla. Si alguna vez se preguntaron qué hay detrás de las sonrisas perfectas de las revistas, detrás del lujo y la fama, tal vez encuentren parte de la respuesta en lo que les voy a contar. Soy viuda ahora. Trabajé toda mi vida como cocinera, nada del otro mundo. Tengo 3 hijos ya grandes, 5 nietos preciosos. Vivo tranquila, o al menos eso trato, pero hay noches en que no puedo dormir, noches en que veo su rostro como si estuviera frente a mí otra vez. María Félix, la doña, la mujer más bella que haya pisado esta tierra. Déjenme llevarlas de regreso a 1975. Yo tenía 23 años y acababa de llegar a la Ciudad de México desde Oaxaca, con una maleta de cartón y sueños enormes. Mi tía Remedios, que trabajaba como lavandera para familias ricas de Polanco, me había conseguido una entrevista para un puesto de ayudante de cocina. No me dijo en qué casa, solo me advirtió que fuera puntual, que no hablara de más y que si me daban el trabajo, nunca, pero nunca, comentara nada de lo que viera o escuchara ahí adentro. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un martes de marzo. Me puse mi mejor vestido, uno azul que mi mamá me había hecho antes de irme del pueblo, y tomé 2 camiones para llegar a esa dirección en Polanco. Cuando llegué frente a la casa, se me cortó la respiración. No era una casa, era una mansión blanca, enorme, con jardines perfectos y una reja de hierro forjado que parecía de película. Un hombre uniformado abrió la reja sin decir palabra. Me hizo pasar a un jardín que olía a jazmines. Caminamos por un sendero de piedra hasta una puerta lateral. Ahí me recibió una mujer de unos 50 años, robusta, con expresión severa. Se llamaba Amparo y era el ama de llaves. Me miró de arriba a abajo como si fuera un insecto. Me hizo 3 preguntas. ¿Sabía cocinar? ¿Podía mantener la boca cerrada? ¿Entendía que ahí se valoraba la discreción por encima de todo? Respondí que sí a todo, aunque no entendía completamente a qué se refería. Amparo me llevó a la cocina. Era más grande que toda mi casa en Oaxaca, electrodomésticos modernos, alacenas llenas, una mesa de trabajo enorme. Ahí estaba don Jacinto, el chef principal, un hombre delgado de unos 60 años con manos manchadas de harina y cara de pocos amigos. Me pusieron a prueba ese mismo día. Tenía que preparar mole negro. Don Jacinto me observó cada movimiento sin decir palabra. Cuando probó mi mole, asintió una vez, solo una vez, pero fue suficiente. Amparo me dijo que empezaba al día siguiente a las 6 de la mañana. El sueldo era 3 veces lo que ganaba una cocinera normal. Las reglas eran simples pero absolutas. Llegar temprano, trabajar en silencio, nunca subir al 2º piso sin autorización, nunca dirigirle la palabra a la señora de la casa, a menos que ella hablara primero y jamás, bajo ninguna circunstancia, comentar nada de lo que viera o escuchara. No me dijeron quién era la señora de la casa, no todavía. Volví a la vecindad donde vivía con mi tía flotando, 3 veces el sueldo normal. Eso significaba poder enviar dinero a mi familia, poder ahorrar, poder soñar con traerme a mi hermana menor para que estudiara. Esa noche casi no dormí de la emoción y los nervios. Al día siguiente llegué a las 5:30, media hora antes. Amparo ya estaba ahí. Me llevó a un pequeño cuarto al fondo donde podía cambiarme. Me dio un uniforme blanco impecable. Me explicó mis tareas: ayudar a don Jacinto con la preparación de alimentos, limpiar la cocina, estar disponible para cualquier cosa que se necesitara. Los primeros días fueron intensos. Don Jacinto era exigente hasta el cansancio. Todo tenía que estar perfecto.
las verduras cortadas del tamaño exacto, los caldos cocidos a fuego preciso, la presentación impecable. Gritaba poco, pero cuando lo hacía todos temblábamos. Pasó casi una semana antes de que la viera por primera vez. Era un domingo por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno junto a don Jacinto. Él había insistido en que todo tenía que estar listo a las 10 en punto. Jugo de naranja recién exprimido, café de olla perfumado con canela, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Todo debía servirse a la temperatura exacta en vajilla de porcelana francesa que daba miedo hasta tocar. Amparo entró a la cocina con su expresión habitual de severidad y dijo algo que me paralizó. «La señora bajará a desayunar aquí en la cocina. Quiere conocer a la nueva cocinera». Don Jacinto se tensó visiblemente. Revisó cada plato 3 veces. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. No sabía por qué estaba tan nerviosa si ni siquiera sabía quién era esa señora. Pero algo en el ambiente me decía que era alguien importante. Entonces escuché pasos en el corredor. Pasos lentos, seguros, y ella entró a la cocina. María Félix. La reconocí inmediatamente, aunque nunca la había visto en persona. Su rostro estaba en todas las revistas, en todos los periódicos. Era la actriz más famosa de México, tal vez de toda América Latina, pero verla ahí, a 3 metros de distancia, fue como ver aparecer a una diosa griega en medio de mi cocina humilde. Tendría unos 60 años entonces, pero era más hermosa que cualquier muchacha de 20. Alta, esbelta, con ese porte de reina que hacía que todo el espacio se reorganizara alrededor de ella. Llevaba un vestido de casa color marfil que probablemente costaba más que mi sueldo de un año entero. El cabello oscuro perfectamente peinado, los ojos verdes que te atravesaban, y esa presencia, esa manera de caminar como si el mundo entero le debiera una reverencia. Me quedé paralizada con una espátula en la mano, sin saber si debía inclinarme, si debía hablar, si debía desaparecer. Don Jacinto y Amparo se cuadraron inmediatamente. Ella los ignoró. Caminó directo hacia mí. Me miró de arriba a abajo con esos ojos que habían hecho temblar a presidentes y millonarios. Luego habló. Su voz era grave, profunda, con ese acento único que nunca olvidaría. «Tú eres la muchacha de Oaxaca». No era una pregunta, era una afirmación. Asentí sin poder articular palabra. «¿Sabes hacer mole?» «Sí, señora», logré decir con voz temblorosa. «El mole de Oaxaca es el mejor de México. Los demás son imitaciones mediocres. Quiero que me prepares uno esta semana. El viernes invitaré a personas importantes y quiero impresionarlas». «Sí, señora». Me estudió un momento más. Luego, algo cambió en su expresión. Se suavizó apenas, casi imperceptiblemente. «¿Cómo te llamas?» «Rosa, señora. Rosa Mendoza». «Rosa», repitió, como probando el nombre. Un nombre simple para una cara honesta. Eso me gusta. La gente honesta es difícil de encontrar en este mundo de víboras. Se sentó a la mesa de la cocina, algo que aparentemente nunca hacía porque don Jacinto y Amparo intercambiaron miradas de sorpresa. Les ordenó que sirvieran el desayuno ahí mismo, en la cocina, no en el comedor formal. Durante la siguiente hora, María Félix desayunó en mi cocina mientras yo trataba de seguir trabajando sin desmayarme. Ella comía despacio, con esa elegancia natural y de vez en cuando hacía comentarios sobre la comida. Los huevos estaban perfectos, el café necesitaba un toque más de canela. Las tortillas eran aceptables, pero había probado mejores. Don Jacinto sudaba. Cada comentario de ella, era como un veredicto judicial. Yo me mantenía en mi rincón tratando de no llamar la atención, pero sentía su mirada sobre mí constantemente. Cuando terminó, se limpió delicadamente con la servilleta de lino, se levantó y antes de salir, se detuvo junto a mí. «El viernes, Rosa de Oaxaca. No me decepciones». Y se fue, dejando un rastro de perfume caro y una tensión en el aire que tardó horas en disiparse. Los días que siguieron fueron de preparación intensa. Don Jacinto me ayudó a conseguir todos los ingredientes para el mole: chiles, chiluacle, mulato, pasilla, chocolate de Oaxaca, almendras, nueces, pasas
especias que nunca había visto en la Ciudad de México. Todo tenía que ser perfecto. La noche del jueves no dormí. Estuve levantada desde las 3 de la mañana tostando chiles, moliendo especias, preparando ese mole que llevaba el honor de mi tierra y ahora también mi futuro. El viernes por la tarde, cuando los invitados llegaron, yo estaba en la cocina, temblando. Servimos el mole con pollo y arroz. Amparo llevaba las charolas al comedor. Pasaron 20 minutos que me parecieron eternos. Entonces Amparo regresó con una expresión que no supe interpretar. Dijo que la señora me mandaba llamar. Entré al comedor grande con las piernas temblándome. Nunca había estado en esa parte de la casa. Era como entrar a un palacio, candiles de cristal, muebles antiguos, cuadros que parecían de museo. Y en la mesa larga estaban sentadas 8 personas elegantísimas. Hombres con trajes perfectos, mujeres con joyas que brillaban incluso desde lejos. María Félix estaba en la cabecera, regia como siempre. Cuando me vio entrar, levantó su copa de vino. «Aquí está la artista responsable de esta maravilla», anunció a sus invitados. Rosa, mi nueva cocinera oaxaqueña que prepara el mejor mole que he probado en años. Los invitados aplaudieron. Yo no sabía dónde meterme. Sentía la cara ardiéndome. Ella sonrió, disfrutando claramente mi incomodidad. «Diles de dónde eres, Rosa». «De Santiago Matatlán, señora, en Oaxaca». «¿Ves?», le dijo a una señora mayor sentada a su derecha. «La autenticidad no se puede comprar, Lupe. Se nace con ella o no se tiene. Por eso su mole es superior. Tiene alma, tiene memoria, tiene lo que a nosotros, los que vivimos en esta ciudad de apariencias, se nos olvidó hace tiempo». Los invitados murmuraron aprobación. La señora Lupe me miró con curiosidad, como si fuera un animal exótico. María continuó. «Quédate ahí parada, Rosa. Quiero que todos te vean que detrás de cada platillo exquisito hay una persona real, con manos reales, que trabaja con dedicación, no magia, trabajo». Fue humillante y halagador al mismo tiempo. Me sentía expuesta, pero también orgullosa. Ella jugaba conmigo como jugaba con todos. Después me enteraría de que ese era su estilo. Te elevaba para luego recordarte tu lugar. Finalmente me despidió con un gesto. Regresé a la cocina casi corriendo. Don Jacinto me esperaba con una expresión rara, entre orgullo y advertencia. «Lo hiciste bien, muchacha», me dijo en voz baja. «Pero ten cuidado, la señora es impredecible. Hoy te alaba, mañana puede destruirte. He visto a muchos empleados entrar y salir de esta casa. Los que duran son los que entienden que aquí trabajamos para una leyenda, no para una persona normal». No entendí completamente lo que quiso decir hasta semanas después. La vida en esa casa era extraña. Había días en que María estaba de excelente humor, paseándose por los jardines, cantando canciones viejas, siendo encantadora con todos. Esos días la cocina se llenaba de risas. Don Jacinto se relajaba, Amparo hasta sonreía. Pero había otros días oscuros en que ella no salía de su habitación. Esos días teníamos que caminar en silencio absoluto. Cualquier ruido la molestaba. Amparo subía las charolas con comida que muchas veces bajaban intactas. Don Jacinto preparaba caldos especiales, tés de hierbas, cosas que supuestamente la calmaban. Pero nada funcionaba realmente. «Son sus demonios», me explicó una vez Amparo mientras lavábamos platos. «Todos tenemos demonios, pero los de ella son más grandes, más ruidosos. Vienen cuando menos se lo espera y se quedan días». Le pregunté de qué demonios hablaba. Me miró como si fuera una niña tonta. «Muchacha, ¿tú crees que se llega a donde ella llegó sin sacrificar cosas? ¿Sin hacer cosas que luego te persiguen? La fama tiene un precio. Y ella ha pagado más de lo que tú o yo podríamos imaginar». No supe qué responder. En ese entonces yo todavía era ingenua. Todavía pensaba que la gente famosa era feliz por default, que el dinero y la belleza automáticamente traían paz. Qué equivocada estaba. Pasaron 6 meses. Yo me había adaptado a la rutina de la casa. Conocía los gustos de María. Sabía que le encantaba el café muy cargado por las mañanas, que detestaba el cilantro, que los jueves quería pozole sin falta porque le recordaba a su infancia en Álamos,
que cuando tenía insomnio, a las 3 de la mañana tocaba una campanita y yo tenía que prepararle leche caliente con miel y canela. También había aprendido otras cosas, que recibía visitas extrañas a horas raras, hombres de traje que entraban por la puerta lateral y se iban antes del amanecer, mujeres elegantes que llegaban llorando y salían con sobres abultados, abogados, doctores, gente que obviamente no venía por razones sociales. Don Jacinto me había advertido desde el principio: lo que veas aquí, se queda aquí. Lo que escuches, no lo escuchaste. Ella valora la lealtad por encima de todo y castiga la traición como nadie. Yo obedecía, mantenía la cabeza baja, hacía mi trabajo, cobraba mi sueldo y me iba a mi cuarto a dormir. Pero entonces llegó esa noche. La noche que cambió todo. Era diciembre de 1975. Una noche fría con esa humedad que se mete hasta los huesos. Yo estaba en la cocina, terminando de limpiar, eran casi las 11. Don Jacinto ya se había ido, Amparo también. Solo quedaba Esteban, el chofer, que vivía en un cuarto arriba del garaje. Estaba secando el último plato cuando escuché la campanita, esa maldita campanita de plata que María usaba cuando necesitaba algo. Mi corazón se apretó. No era normal que llamara tan tarde. Generalmente, si necesitaba algo a esa hora, era Amparo quien subía. Pero Amparo no estaba. Subí las escaleras despacio. Era la primera vez que subía al segundo piso de noche. Los pasillos estaban en penumbra, iluminados apenas por lámparas antiguas que proyectaban sombras raras en las paredes. Había cuadros enormes de María en sus mejores años. María en Doña Bárbara. María en Enamorada. María rodeada de flores, de hombres, de gloria. Llegué a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. «Pasa». Escuché su voz, pero sonaba diferente. Cansada, quebrada. Entré. La habitación era enorme, decorada con un lujo que me dejó sin aliento. Pero no fue eso lo que me impactó. Fue verla a ella. María Félix, la mujer más hermosa de México, estaba sentada frente a su tocador sin maquillaje, con el cabello suelto, en bata de seda. Y se veía pequeña, vulnerable, humana. Por primera vez la vi sin la máscara. «Rosa», dijo sin voltear a verme, mirándose fijamente en el espejo. «¿Tú crees en Dios?». La pregunta me tomó totalmente desprevenida. «Sí, señora», respondí automáticamente. «¿Y crees que Dios perdona todo? ¿Incluso lo imperdonable?». No supe qué decir. Ella finalmente volteó a mirarme. Sus ojos verdes estaban rojos. Había estado llorando. «Siéntate», me ordenó señalando una silla cerca de su cama. «Y cierra la puerta». Obedecí con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. Algo no estaba bien. Esto no era normal. Ella se levantó del tocador y caminó hacia una cómoda antigua. Sacó una botella de coñac y 2 copas. Sirvió generosamente en ambas y me dio una. «Bebe», me ordenó. «Lo vas a necesitar». Tomé la copa con manos temblorosas. El coñac me quemó la garganta, pero me dio un poco de valor. María se sentó en su cama, recargándose contra las almohadas bordadas. Tomó un trago largo de su copa. Luego empezó a hablar. «¿Sabes cuántos años tengo, Rosa?». «61, señora», respondí. Todo México conocía su edad. No era secreto. 61 años de construir un personaje, de ser la doña, la mujer que no se doblega, la que conquista a los hombres pero nunca se entrega completamente, la intocable, la inalcanzable. Hizo una pausa, tomó otro trago. «Pero todo eso es mentira. ¿Sabes qué soy realmente? Una actriz, y no solo en el cine, en la vida, siempre actuando, siempre representando un papel. Y estoy cansada, Rosa, tan cansada de fingir». Yo no sabía qué decir. No sabía por qué me estaba diciendo todo esto. No sabía si debía estar ahí escuchando. «Señora, tal vez debería llamar a Amparo». Intenté decir. «No». Su voz se elevó, dura. «No quiero a Amparo. Amparo ha estado conmigo 20 años. Conoce demasiado, juzga demasiado. Tú eres nueva. Todavía me ves con admiración, ¿verdad? Todavía crees que soy especial». Asentí porque era verdad. A pesar de todo, todavía la admiraba. «Entonces escucha.
Escucha lo que nunca le he contado a nadie, y después tú decidirás si todavía merezco tu admiración. Se levantó y fue hasta una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Marcó la combinación con dedos que temblaban ligeramente. Sacó algo, un sobre amarillento, viejo. Regresó a la cama y lo abrió con cuidado como si fuera frágil. Sacó una fotografía en blanco y negro, desgastada en los bordes. Me la mostró. Era la foto de un bebé, un niño pequeño, tal vez de 3 o 4 meses, con ojos grandes y curiosos. «Este es mi hijo», dijo con voz que se quebraba. «Mi hijo que nadie sabe que existe. Mi hijo que abandoné hace 41 años». Mundo se detuvo. El aire salió de la habitación. Yo me quedé mirando esa foto sin poder procesar lo que acababa de escuchar. María Félix tenía un hijo secreto, y me lo acababa de confesar. No podía respirar. Literalmente sentía que el aire no me llegaba a los pulmones. María Félix acababa de confesarme algo que podría destruir su imagen, su legado, todo por lo que había luchado durante décadas. Se llamaba Gabriel, continuó, acariciando la fotografía con dedos temblorosos. Le puse Gabriel porque pensé que era un regalo de Dios, aunque después entendí que era una prueba que fallé. Tomó otro trago largo de coñac. Yo seguía paralizada en mi silla, con mi copa intacta, sin saber qué hacer, qué decir, dónde mirar. Era 1934, yo tenía 20 años. Todavía no era nadie. Bueno, era hermosa, eso siempre lo supe, pero no era famosa, no era la doña. Era solo María de los Ángeles Félix Güereña, una muchacha de Álamos que había llegado a la ciudad de México con sueños enormes y nada más. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los jardines se veían oscuros y silenciosos. Conocí a un hombre. No voy a decirte su nombre porque no importa. Lo que importa es que era poderoso, muy poderoso, casado, con hijos, con una reputación que proteger. Y yo era joven, estúpida y enamorada. Su voz se endureció. Me embaracé. En esa época, en 1934, eso era lo peor que le podía pasar a una mujer soltera que quería ser actriz. Era el fin, el escándalo, la vergüenza. Cuando se lo dije, él me miró con esos ojos fríos y me dijo que lo solucionaría. Pensé que se refería a casarse conmigo en secreto. ¡Qué ingenua! Lo que quiso decir es que me mandaría lejos, que el bebé nacería en la sombra y que después desaparecería. Se volteó a mirarme. Las lágrimas corrían libremente por su rostro sin maquillaje. Me mandaron a una casa en Morelia, una casa aislada donde mujeres como yo iban a tener bebés que no debían existir. Había monjas que te trataban como si fueras basura, como si tu pecado fuera peor que cualquier otro. Gabriel nació en mayo. Fue un parto difícil. Pensé que me iba a morir. Y cuando finalmente lo tuve en mis brazos, cuando lo vi por primera vez, sentí algo que nunca había sentido antes. Amor absoluto, terror absoluto. Regresó a la cama, agotada, como si contar esto le quitara toda la energía. Me dejaron estar con él 3 días. 3 días para memorizar su cara, su olor, el sonido de su llanto. Y después vinieron. Ese hombre poderoso y un abogado. Me dijeron que ya estaba todo arreglado. El bebé sería dado a una familia en el campo. Gente buena que no podía tener hijos. Le darían una vida digna. Y yo tendría que olvidar que alguna vez existió. Me ofrecieron dinero. No mucho, pero suficiente para que yo pudiera regresar a la ciudad y empezar mi carrera. Me dijeron que era lo mejor para todos, especialmente para el niño. ¿Qué futuro tendría con una madre soltera y arruinada? Con ellos tendría un hogar, una familia, una oportunidad. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Firmé los papeles. Entregué a mi hijo. Lo vi por última vez cuando se lo llevaron en los brazos de esa monja. Lloraba tanto. Y yo me quedé ahí parada sin hacer nada, dejándolo ir. El silencio que siguió fue aplastante. Regresé a la Ciudad de México 2 semanas después. Empecé a hacer casting. Conseguí mi primer papel pequeño, después otro, después El Peñón de las Ánimas. Y después de eso, la fama llegó como una avalancha. Me convertí en María Félix, en la doña,
en la mujer que todos admiraban pero nadie podía tener. Me miró fijamente. ¿Sabes por qué siempre fui tan dura? ¿Por qué nunca me dejé dominar por ningún hombre? ¿Por qué construí esta imagen de mujer invencible? Porque tenía que compensar. Tenía que ser tan grande, tan exitosa, tan perfecta que nadie, nunca, pudiera descubrir que había abandonado a mi hijo. Cada papel que hice, cada película, cada premio, cada hombre que conquisté y después descarté, todo era para construir un muro tan alto que nadie pudiera ver lo que había dejado enterrado del otro lado. Bebió el resto de su coñac de un trago. Y funcionó. Me convertí en una leyenda, en un mito. La gente me adora, me teme, me respeta. Pero nadie me conoce, nadie sabe que cada noche, durante 41 años, he pensado en ese bebé, en Gabriel, preguntándome dónde está, cómo es, si está vivo, si es feliz, si alguna vez piensa en la madre que lo abandonó. Mi mente no podía procesar todo lo que estaba escuchando. María Félix, la mujer que había dominado el cine mexicano durante décadas, la que había rechazado a Diego Rivera, la que había hecho llorar a Jorge Negrete, tenía un hijo secreto que nadie conocía. ¿Por qué me cuenta esto, señora?, logré preguntar con voz temblorosa, porque a mí ella se quedó mirándome un largo rato. Luego sonrió, pero era una sonrisa triste, rota, porque te vi el primer día y reconocí algo en tus ojos. Inocencia, lealtad, las mismas cosas que yo tenía antes de que este mundo me las arrancara. Y porque necesito ayuda, Rosa. Necesito que alguien me ayude a encontrarlo. El corazón se me detuvo. ¿Encontrarlo? Tengo 61 años. No soy inmortal aunque la gente lo crea. Los médicos me han dicho cosas que no son buenas. Tal vez me quedan 10 años, tal vez 5, tal vez menos. Y antes de morirme, necesito saber qué pasó con él. Necesito verlo aunque sea una vez, aunque sea de lejos, aunque él nunca sepa quién soy. Se levantó y fue hasta un escritorio. Sacó una carpeta gruesa. He contratado investigadores durante años, discretamente. Cada uno sabía solo una parte de la historia, nunca el panorama completo, y he ido juntando piezas. Sé que lo llevaron a un pueblo cerca de Morelia. Sé que la familia que lo adoptó se apellidaba Vargas. Sé que le cambiaron el nombre. Abrió la carpeta frente a mí. Había documentos, mapas, notas escritas a mano. El último investigador me dijo que había encontrado el pueblo, Santa Clara del Cobre, un pueblo pequeño donde hay una familia Vargas que en 1934 adoptó un bebé. Pero después el investigador desapareció, literalmente. Dejó de contestar llamadas. Su oficina estaba vacía y entendí que alguien no quiere que esto salga a la luz. Me miró con intensidad. Ese hombre poderoso que te mencioné, el padre de Gabriel, murió hace 10 años, pero su familia sigue siendo poderosa, muy poderosa. Tienen gente por todas partes, políticos, policías, jueces. Si se enteran de que estoy buscando a Gabriel, harán lo que sea para detenerme. Porque si se descubre que tuve un hijo con él, se arma un escándalo que destruiría su legado y el de su familia. ¿Entiendas lo que te estoy diciendo, Rosa? Esto es peligroso, muy peligroso, pero no tengo a nadie más. Amparo es leal, pero es vieja y asustadiza. Don Jacinto tiene familia y no lo pondría en riesgo. Esteban es discreto, pero no es inteligente. Se arrodilló frente a mí. María Félix, la mujer que nunca se arrodillaba ante nadie, estaba de rodillas frente a mí. Tú eres joven, eres lista, eres invisible para la gente poderosa porque eres una simple cocinera de Oaxaca. Nadie te prestaría atención. Podrías ir a ese pueblo, podrías hacer preguntas sin levantar sospechas. Podrías encontrar a Gabriel. Señora, yo no sé cómo hacer eso. No soy detective, no sé investigar. No necesito que investigues, solo necesito que vayas, que hables con la gente, que averigües si la familia Vargas todavía vive ahí, si adoptaron un niño en 1934, si ese niño ahora es un hombre de 41 años. Eso es todo, el resto lo haré yo. Tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías, temblorosas. Te pagaré generosamente.
10 veces tu sueldo mensual por cada semana que estés allá. Y cuando lo encuentres, si lo encuentras, te daré suficiente dinero para que nunca tengas que preocuparte otra vez. Podrás traer a tu familia, podrás abrir tu propio negocio, lo que quieras. La tentación era enorme. 10 veces mi sueldo significaba cambiar mi vida, significaba darle a mi familia todo lo que necesitaban, pero también significaba meterme en algo peligroso, algo que podría destruirme. Necesito pensarlo, señora, logré decir. Su expresión se endureció. No tienes mucho tiempo para pensar, el tren sale mañana por la noche. Ya compré tu boleto. Si aceptas, te vas. Si no aceptas... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Si no aceptaba, probablemente perdería mi trabajo, tal vez algo peor. Mañana por la noche le doy mi respuesta, dije con voz más firme de lo que me sentía. Ella asintió, se levantó, recuperando su postura regia. Puedes irte. Y Rosa, lo que escuchaste esta noche nunca pasó. Si le cuentas a alguien, aunque sea una palabra, te arruinaré. ¿Entiendes? Entiendo, señora. Salí de esa habitación tambaleándome. Bajé las escaleras sin saber cómo llegué a la cocina. Me senté en el piso frío y me quedé ahí temblando, tratando de procesar todo. María Félix me había pedido que la ayudara a encontrar a su hijo secreto, y gente poderosa haría lo que fuera para evitarlo. Esa noche no dormí. Me quedé en mi pequeño cuarto mirando el techo, dándole vueltas a todo. Pensé en mi familia en Oaxaca, en mi mamá que necesitaba medicinas, en mi hermana que quería estudiar, en todo lo que podría hacer con ese dinero. Pero también pensé en los riesgos, en el investigador que había desaparecido, en esa familia poderosa que no quería que se supiera la verdad. A las 6 de la mañana tomé mi decisión. Entré a la cocina esa mañana y todo parecía normal. Don Jacinto preparaba el desayuno silbando bajito. Amparo revisaba el inventario de la despensa. Nadie sabía lo que había pasado la noche anterior. Nadie sabía que yo estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. A media mañana, Amparo me llamó. Dijo que la señora quería verme en su estudio. Subí con el corazón latiéndome fuerte. María estaba sentada en un sillón de terciopelo verde, perfectamente maquillada, peinada, vestida. La mujer vulnerable de anoche había desaparecido. Esta era la doña otra vez. ¿Decidiste?, preguntó sin preámbulos. Sí, señora, acepto. Algo brilló en sus ojos. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Bien, escucha con atención porque solo te lo diré una vez. Sacó un sobre del cajón de su escritorio. Aquí está tu boleto de tren a Morelia. Sale esta noche a las 9. Te quedas en el Hotel Virrey. Ya está pagado. Desde ahí tomas un autobús a Santa Clara del Cobre. Es un pueblo pequeño. Dices que eres una estudiante haciendo investigación sobre artesanías de cobre. Es lo que producen ahí. Nadie sospechará. Me entregó otro sobre más grueso. Dinero. Suficiente. Para una semana, más extra por si necesitas sobornar a alguien. La gente habla más cuando hay dinero de por medio. Después me dio una libreta pequeña. Aquí está todo lo que sé. Nombres, fechas, descripciones. Memorízalo. No la lleves contigo. Si alguien la encuentra, estamos muertas las dos. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle. La familia Vargas, el año 1934, el bebé que desapareció de Morelia y apareció en Santa Clara. Los rumores que el último investigador había escuchado antes de desaparecer. Si encuentras algo, me dijo, no me llames, no me escribas. Regresa y dímelo en persona. Los teléfonos no son seguros, las cartas tampoco. ¿Y si me descubren? ¿Si alguien sospecha? Su expresión se volvió dura como el acero. Niegas todo. Dices que no me conoces, que nunca trabajaste para mí. Inventas una historia completamente diferente. ¿Me entiendes? No puedo protegerte si las cosas se ponen feas. Estarás sola. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero ya era tarde para arrepentirme. Esa tarde empaqué una maleta pequeña. Le dije a don Jacinto que tenía una emergencia familiar, que mi mamá estaba enferma, que necesitaba ir a Oaxaca por unos días. Él asintió sin hacer preguntas. Amparo me miró con desconfianza, pero tampoco dijo nada. A las 8 de la noche,
Esteban me llevó a la estación en el coche. No hablamos durante el trayecto. Cuando llegamos me entregó la maleta sin mirarme a los ojos. «Ten cuidado, muchacha», me dijo antes de irse. «La señora es buena, pero las cosas que toca tienden a romperse». El tren salió puntual. Me senté junto a la ventana viendo cómo la Ciudad de México desaparecía en la oscuridad. Íbamos otros pasajeros, familias, comerciantes, estudiantes, todos con sus propias vidas, sus propios secretos. Yo iba a buscar el hijo secreto de la mujer más famosa de México, y no tenía idea de lo que me esperaba. Llegué a Morelia de madrugada. El Hotel Virrey era modesto, pero limpio. Dormí mal, llena de nervios. A la mañana siguiente tomé el autobús a Santa Clara del Cobre. El pueblo era exactamente como María lo había descrito. Pequeño, tranquilo, rodeado de montañas, las calles empedradas, las casas de adobe, y por todas partes, talleres donde hacían vasijas, platos y esculturas de cobre brillante. Me registré en una pensión diciendo que era estudiante de antropología. La dueña, doña Chelo, era una señora gordita de unos 60 años, habladora y curiosa. ¿Antropología?, preguntó mientras me mostraba mi cuarto. Pues aquí hay mucho que estudiar, mijita. Este pueblo tiene historia, mucha historia. Era mi oportunidad. Me interesa especialmente las familias antiguas del pueblo, las que han estado aquí varias generaciones. Sus ojos brillaron. Le encantaba el chisme. Ah, pues de esas hay varias. Los Morales, los Gutiérrez, los Vargas. Mi corazón saltó al escuchar ese apellido. ¿Los Vargas todavía viven aquí? Claro, don Rodrigo Vargas y su esposa, doña Inés. Ya están grandes, él tiene como 80 y pico, ella un poco menos. Viven en la casa grande cerca de la plaza. Nunca tuvieron hijos propios, pero criaron a un sobrino, o eso dicen. Traté de mantener la voz calmada. ¿Un sobrino? Sí, Gabriel. Llegó de bebé. Dijeron que era hijo de una hermana de don Rodrigo que murió en el parto. Pero ya sabes cómo es la gente. Siempre hay rumores. ¿Qué clase de rumores? Doña Chelo se acercó como si fuera a revelar un secreto de estado, que el niño no era realmente su sobrino, que se lo trajeron de fuera, que hubo dinero de por medio, pero quién sabe, la gente inventa cosas. ¿Y ese Gabriel todavía vive aquí? Su expresión cambió, se entristeció. Ay, mijita, esa es una historia triste. Las palabras de doña Chelo me cayeron como agua helada. Una historia triste. No me gustaba cómo sonaba eso. ¿Qué pasó?, pregunté tratando de no sonar desesperada. Doña Chelo se sentó en la orilla de mi cama con ese aire de quien va a contar algo importante. Gabriel Vargas creció aquí en el pueblo. Era un muchacho guapo, inteligente. Aprendió el oficio del cobre como todos, pero él era diferente. Leía mucho, siempre hacía preguntas. Don Rodrigo y doña Inés lo adoraban, le dieron todo lo que pudieron. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Cuando cumplió 18, en 1952, se fue al seminario. Quería ser sacerdote. Todos en el pueblo nos sorprendimos, era tan lleno de vida, tan curioso del mundo. Pero él decía que tenía vocación, que sentía el llamado de Dios. Mi corazón se apretó. ¿El hijo de María Félix se había hecho sacerdote? Estuvo en el seminario 5 años. Mandaba cartas a don Rodrigo y doña Inés. Parecía feliz, pero entonces en 1957 pasó algo que nadie entendió bien. ¿Qué pasó? Dejó el seminario. Abruptamente, justo antes de ordenarse, regresó al pueblo callado, cambiado. Ya no era el muchacho alegre que se había ido. Estaba roto, como si algo por dentro se le hubiera quebrado. Doña Chelo se santiguó. Don Rodrigo trató de hablar con él, de entender qué había pasado, pero Gabriel no decía nada, solo se encerraba en su cuarto o caminaba por las montañas durante horas. La gente empezó a decir que se había vuelto loco, que el seminario le había dañado la cabeza. Y después conoció a Lucía, una muchacha de aquí del pueblo, hija de un comerciante. Ella era dulce, paciente. Vio algo en Gabriel que el resto no veíamos. Se enamoraron, se casaron en 1959 y por un tiempo, Gabriel pareció mejorar. Lucía lo calmaba, lo hacía sonreír otra vez.
La historia empezaba a sonar menos trágica. Tal vez Gabriel había encontrado su camino después de todo. Pero doña Chelo continuó. Tuvieron 2 hijos, Antonio y Patricia, niños hermosos. Gabriel trabajaba en el taller de cobre de su padre. No ganaban mucho, pero eran felices, o eso parecía. Pero las sombras nunca se fueron completamente. Gabriel tenía días malos, días en que no hablaba con nadie, días en que se perdía en las montañas y regresaba al amanecer. En 1968, cuando tenía 34 años, Gabriel enfermó. Al principio pensamos que era gripe, pero no mejoraba. Empezó a toser sangre. El doctor del pueblo dijo que eran los pulmones, que necesitaba ir a un hospital en Morelia. Me preparé para lo peor. Don Rodrigo vendió todo lo que tenía para pagar los tratamientos, pero no fue suficiente. Gabriel murió en marzo de 1969. Tenía apenas 35 años. Dejó a Lucía viuda con 2 niños pequeños. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Gabriel había muerto. El hijo que María buscaba desesperadamente había muerto hacía 6 años. ¿Dónde está enterrado?, pregunté con voz temblorosa. En el panteón del pueblo. Hay una cruz sencilla con su nombre. Lucía y los niños lo visitan seguido. Bueno, lo visitaban. Lucía murió hace 2 años. Del corazón. ¿Y los hijos? Antonio trabaja en Morelia. Patricia se casó y vive en Guadalajara. Vienen al pueblo de vez en cuando, pero ya no tanto. Me quedé sentada en esa cama sintiendo el peso de la noticia. Había venido a encontrar a Gabriel, y lo había encontrado. Pero estaba muerto. ¿Cómo le diría esto a María? Pasé 3 días más en Santa Clara del Cobre. Necesitaba estar segura, necesitaba confirmar todo. Hablé con más gente. Visité el taller de cobre que había sido de don Rodrigo. El viejo ya estaba demasiado enfermo para hablar, pero su esposa doña Inés me recibió. Le conté mi mentira sobre ser estudiante de antropología interesada en las familias del pueblo. Ella me habló de Gabriel con lágrimas en los ojos. Era mi hijo en todo menos en sangre, me dijo. Lo amé como si lo hubiera parido yo misma. Fue un buen hombre, un hombre atormentado pero bueno. Le pregunté si sabía por qué estaba atormentado. Se quedó callada un largo rato. Luego habló. Cuando dejó el seminario, una sola vez me dijo algo. Me dijo que había descubierto una verdad sobre su origen, que alguien en el seminario le había revelado algo sobre quiénes eran realmente sus padres, y que esa verdad era tan grande, tan terrible que no podía soportarla. Mi sangre se heló. ¿Qué verdad? No lo sé. Nunca me lo dijo. Rodrigo y yo le juramos que para nosotros él era nuestro hijo y nada más importaba. Pero esa información lo persiguió toda su vida. Lo vi en sus ojos hasta el día que murió. Llevaba un secreto que lo estaba matando por dentro. Visité el panteón. Encontré la tumba de Gabriel Vargas, una cruz simple de piedra. Las fechas, 1934-1969, y una inscripción: amado esposo y padre, descansa en paz. Me quedé ahí parada largo rato mirando esa tumba. Ahí estaba enterrado el hijo de María Félix, el bebé que ella había cargado 3 días antes de entregarlo, el niño que se convirtió en hombre sin saber nunca quién era su verdadera madre. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Llevaba dentro de mí una verdad que destruiría a María Félix. Su hijo había muerto, y peor aún, había vivido atormentado por algún secreto sobre su origen que alguien le había revelado. Llegué a la mansión de Polanco un domingo por la tarde. Amparo abrió la puerta con expresión de sorpresa. ¿Ya regresaste? Pensamos que estarías más tiempo con tu mamá. Mejoró más rápido de lo esperado. Mentí. Subí a mi cuarto sin hablar con nadie más. Me cambié de ropa, me lavé la cara, esperé. A las 8 de la noche tocaron mi puerta. Era Amparo. La señora quiere verte, en su habitación. Subí las escaleras sintiendo cada paso como si cargara piedras en los pies. Toqué la puerta. ¡Adelante! María estaba junto a la ventana mirando los jardines. Cuando entré, se volteó. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Ella sabía, lo podía ver en mis ojos. «Lo encontraste», dijo. No era una pregunta. Asentí.
¿Está vivo? Negué con la cabeza lentamente. Vi cómo algo se rompía en su rostro. Algo que había estado sosteniéndose durante 41 años finalmente se derrumbó. Se tambaleó. Corrí a sostenerla antes de que cayera. La ayudé a sentarse en su cama. No lloró. No inmediatamente. Primero se quedó quieta, respirando con dificultad como si el aire fuera insuficiente. Luego, con voz casi inaudible, preguntó: ¿cuándo? 1969, hace 6 años. ¿Cómo? Enfermedad, los pulmones. Cerró los ojos, las lágrimas empezaron a caer silenciosamente por sus mejillas. Cuéntamelo todo, quiero saber todo sobre su vida. No me omitas nada. Me senté a su lado y le conté todo lo que había descubierto. Su infancia con don Rodrigo y doña Inés, el seminario, su salida abrupta, Lucía, los 2 hijos, su trabajo en el taller de cobre, su enfermedad, su muerte. Y también le conté lo que doña Inés me había dicho, que Gabriel había descubierto algo sobre su origen, que ese secreto lo había atormentado toda su vida. Cuando terminé de hablar, María estaba inmóvil como una estatua. Luego habló con voz que no reconocí. Alguien se lo dijo. Alguien en ese seminario le reveló quién era su madre, y esa información lo destruyó. No sabemos eso con seguridad, señora. Yo sí lo sé. ¿No lo ves? Estaba a punto de ordenarse sacerdote, de dedicar su vida a Dios, y entonces descubre que su madre es María Félix, la mujer que representa todo lo contrario a la santidad, la pecadora, la orgullosa, la que seduce y destruye hombres. Su voz se quebró. Mi hijo me conoció, supo quién era su madre, y eso lo hizo huir del seminario. Eso lo atormentó hasta su muerte. Me odiaba, Rosa. Mi hijo me odiaba sin siquiera conocerme. No sabemos si lo odiaba, señora. Tal vez solo estaba confundido, tal vez... Sé lo que hizo, gritó de repente levantándose. Hice películas donde interpreté a mujeres terribles. Doña Bárbara, Doña Diabla, la mujer sin alma. Construí mi carrera representando el pecado. ¿Cómo no iba a odiarse mi hijo por tener esa sangre? Caminó por la habitación como animal enjaulado. Y ahora está muerto. Murió creyendo que su madre era un monstruo. Murió sin saber que lo pensaba cada día. Que cada éxito que tuve fue manchado por su ausencia, que cada hombre que conquisté en la pantalla no significaba nada comparado con el único ser humano que realmente quise amar. Se detuvo frente al espejo de su tocador, se miró fijamente. Esta cara, esta maldita cara hermosa, me dio todo y me quitó lo único que importaba. Tomó un perfumero de cristal del tocador y lo estrelló contra el espejo. El vidrio se hizo pedazos. Sangre empezó a brotar de su mano. Señora, corrí hacia ella. Traté de ver la herida, pero me apartó con fuerza. Déjame sangrar. No es nada comparado con lo que siento aquí adentro. Golpeó su pecho, con el puño ensangrentado. Finalmente se dejó caer al piso sollozando. La abracé. Esta mujer poderosa, esta leyenda viviente, estaba rota en mis brazos llorando como una niña. Se fue sin conocerme, repetía entre sollozos. Se fue creyendo que lo abandoné porque no lo amaba. Y la verdad es que lo amé demasiado. Tanto que me destruí construyendo un mundo donde su secreto nunca saliera a la luz. Nos quedamos ahí en el piso, rodeadas de vidrios rotos, hasta que el llanto se convirtió en silencio. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. María se encerró en su habitación. No quería ver a nadie. Don Jacinto preparaba bandejas de comida que subía Amparo y que bajaban casi intactas. El silencio en la casa era pesado, opresivo. Yo seguía con mi rutina tratando de actuar normal, pero por dentro estaba devastada. Había visto a la mujer más poderosa de México completamente destruida y cargaba con su secreto más grande. Una semana después, María me mencionó, mandó llamar otra vez. Cuando entré a su habitación estaba vestida, peinada, maquillada. La doña había regresado, pero algo en sus ojos había cambiado para siempre. Rosa, me dijo con voz firme, necesito que hagas algo más por mí. Me entregó un sobre grueso. Aquí está el dinero que te prometí, más extra.
Quiero que regreses a Santa Clara del Cobre. Quiero que encuentres a los hijos de Gabriel, Antonio y Patricia, mis nietos. Mi corazón dio un salto. Pero señora, si ellos descubren quién es usted, no van a descubrirlo. Tú les dirás que eres parte de una fundación que otorga becas para estudios. Les darás dinero, suficiente para que puedan tener una vida mejor. Antonio podrá estudiar lo que quiera. Patricia podrá darles a sus hijos educación. Es lo menos que puedo hacer. ¿Y no quiere conocerlos? Su expresión se endureció. No puedo. Si los conozco, querrán saber por qué una extraña les da tanto dinero. Empezarán a hacer preguntas. Y eventualmente la verdad saldrá. Preferir que vivan sin saber que tienen a la abuela más famosa y terrible de México. Le devolví el sobre. No puedo aceptar este dinero, señora. Me miró sorprendida. Lo haré. Encontraré a sus nietos. Les ayudaré como usted pide, pero no por dinero. Lo haré porque es lo correcto. Porque su hijo merece que alguien cuide de sus hijos aunque sea desde las sombras. Por primera vez en días, María sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. Eres una buena mujer, Rosa Mendoza. Mejor de lo que yo he sido nunca. Volví a Santa Clara del Cobre un mes después. Encontré a Paul Antonio trabajando en una fábrica de Morelia. Era un hombre de 31 años, serio, trabajador, parecido a su padre según las fotos que había visto. Le conté la historia de la Fundación Fantasma, le ofrecí la beca. Al principio desconfió, pero el dinero era real y lo necesitaba desesperadamente. Patricia fue más difícil de convencer. Era una mujer inteligente, suspicaz. Me hizo 1000 preguntas sobre esa fundación. Casi me descubre, pero finalmente aceptó. Su hijo mayor podría ir a la universidad. Su hija tendría oportunidades que ella nunca tuvo. Regresé a la Ciudad de México y le reporté todo a María. Ella escuchó cada detalle con los ojos cerrados, como si estuviera visualizando a esos nietos que nunca conocería. Gracias, me dijo simplemente. Trabajé en esa casa 5 años más. Nunca volvimos a hablar de Gabriel directamente, pero su presencia estaba siempre ahí, invisible pero constante. A veces encontraba a María mirando esa fotografía vieja del bebé. Otras veces la escuchaba llorar bajito en las madrugadas. En 1981 me casé con un hombre bueno, Mario, un mecánico que me trató como si fuera lo más valioso del mundo. Dejé mi trabajo en casa de María. Ella me despidió con un abrazo largo y un sobre lleno de dinero que esta vez no pude rechazar. Para tu futuro, me dijo, y para que nunca olvides que guardaste el secreto más importante de mi vida. Los años pasaron. Tuve 3 hijos. Construí una vida normal lejos de las mansiones y los secretos, pero siempre seguí las noticias sobre María Félix. La vi envejecer con la misma dignidad con que había vivido. La vi convertirse en una institución, en un símbolo. Murió en 2002 a los 88 años. Cuando vi su funeral por televisión, con miles de personas llorando su partida, pensé en Gabriel, en ese hijo secreto que nadie conocía excepto yo, en esos nietos que nunca supieron que la sangre de la doña corría por sus venas. Antonio se convirtió en ingeniero. Patricia abrió una escuela en Guadalajara. Tuvieron vidas buenas, dignas, y nunca supieron que su educación, sus oportunidades habían sido pagadas por la abuela famosa que nunca conocieron. Guardé el secreto todos estos años, hasta ahora, hasta que todos los involucrados están muertos y yo soy una anciana que necesita dejar esto por escrito antes de irse. María Félix no fue perfecta. Abandonó a su hijo en un momento de desesperación y miedo, pero ese error la persiguió cada día de su larga vida. Pagó un precio que nadie vio. Detrás del glamour y la fama había una madre rota que nunca pudo abrazar a su hijo. La semana pasada fui a Santa Clara del Cobre, visité el panteón, encontré la tumba de Gabriel, ahora vieja y cubierta de musgo. Junto a ella está la tumba de Lucía. Sus hijos los pusieron juntos para que no estuvieran solos. Le puse flores frescas, flores que su madre le habría puesto si hubiera podido. Y le hablé bajito, contándole que su madre lo amó, que nunca lo olvidó, que cada día pensó en él, aunque el mundo nunca lo supiera. No sé si los muertos escuchan,
Pero necesitaba decirlo. Hoy tengo 73 años. Mis hijos están grandes, mis nietos creciendo. Vivo tranquila en mi departamento de Narvarte rodeada de recuerdos. Pero hay una foto que guardo en el cajón más profundo de mi cómoda. Es la copia que María me dio de esa fotografía de Gabriel bebé. La miro a veces y pienso en todo lo que pasó, en los secretos que cambian vidas, en el precio de la fama, en cómo el amor puede existir en silencio durante décadas sin que nadie lo sepa. María Félix fue muchas cosas: diva, leyenda, símbolo, pero también fue algo que nadie supo, una madre que murió con el corazón roto. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en los secretos que todos cargamos, en el precio que pagamos por nuestras decisiones, compártela, habla de ella. Porque aunque María ya no está aquí para defenderse o explicarse, su verdad merece ser conocida. Y si tú también cargas con un secreto que pesa, si también tuviste que tomar decisiones imposibles, si también pagaste un precio que nadie ve, quiero que sepas algo: no estás solo. Todos llevamos sombras, todos tenemos historias que no contamos. La diferencia es que María Félix tuvo que cargar su sombra bajo los reflectores, sonriendo para las cámaras, mientras por dentro se desmoronaba. Y eso requiere una fuerza que pocas personas tienen. Descansa en paz, doña María. Y descansa en paz, Gabriel. Donde quiera que estén, espero que finalmente se hayan encontrado. Espero que él sepa ahora la verdad, que su madre lo amó más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo, Rosa Mendoza, humilde cocinera que presenció uno de los secretos más grandes del cine mexicano, finalmente puedo soltar este peso, finalmente puedo hablar. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz.